4 de junio del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Los escribas eran personas que dedicaban su vida al estudio de la Sagrada Escritura, y después de haber leído muchísimos pergaminos y muchísimas publicaciones sobre la palabra de Dios, hacían sus conclusiones y enseñaban a la gente el contenido de esta palabra de Dios. Pero eran personas que tenían un gran sentido teórico y quizá no conocían a fondo el misterio de Dios. Jesús, por el contrario, conoce el misterio de Dios porque procede del seno del Padre, viene del seno de la Santísima Trinidad, conoce al Padre y al Espíritu Santo desde toda la eternidad. Y hoy nos explica una de las frases de los Salmos, y es cuando el rey David, que es a quien se atribuyen los Salmos del Antiguo Testamento, dice esa frase: dice el Señor a mi Señor. Cuando dice el Señor, ese Señor es Dios Padre. Pero ¿a quién se refiere cuando dice a mi Señor? Dice el Señor a mi Señor. ¿A quién consideraba David su Señor distinto del Señor, de Dios Padre? A esa pregunta no sabían responder los escribas, y Jesús les da a entender que es una profecía de Él, de Jesús, que estaba anunciando ya aquel salmo que vendría el Mesías, y que el Mesías sería aún más grande que el rey David, que era considerada la figura más portentosa de la historia de Israel junto con Abraham y Moisés. Si David dice de él mi Señor, y por eso dice el Señor a mi Señor, es que es más importante que el rey más célebre de toda la historia del pueblo de Israel. Jesús, efectivamente, aunque desciende de David, y por eso le llamamos propiamente hijo de David, es de la estirpe real, es de la estirpe que procede de David, de Salomón y de sus sucesores, que a él le llega por la paternidad adoptiva de San José. Aunque Jesús es de la estirpe de David, sin embargo, él es más grande que David, porque él es Dios mismo hecho hombre. Fijaos que aquí vemos un aspecto precioso del Antiguo Testamento, y es que aunque quienes escribieron por inspiración divina los textos del Antiguo Testamento no llegaron a conocer personalmente a Jesucristo, porque nacieron mucho antes que él, me refiero a los profetas y también me refiero a David, el autor de los Salmos, sin embargo Dios les inspiró que nos fueran preparando para su venida. Todo el Antiguo Testamento prepara la venida de Cristo. Cristo es la plenitud de la revelación, a quien el Antiguo Testamento nos ha venido presentando, nos ha venido profetizando de una manera sutil pero clara. Y eso significa que Jesucristo es el centro de la Sagrada Escritura. No solo del Nuevo Testamento, que eso está clarísimo. Todos los evangelios, las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles hablan de Jesucristo. Pero es que incluso el Antiguo Testamento estaba ya adelantándonos quién iba a ser el Señor. Por eso habla el libro del Génesis de que Abraham ofreció el sacrificio de su propio hijo y estaba dispuesto a entregarlo a Dios, ¿verdad? Porque estaba preparándonos ya para entender el sacrificio de Cristo, el Hijo eterno de Dios, a quien el Padre nos ofrecería en la cruz para redimirnos. Y por eso nos habla el Antiguo Testamento de Moisés, que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, porque estaba preparándonos para entender a Jesucristo, que nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva a la tierra prometida, que es el cielo. Todos los textos del Antiguo Testamento podemos leerlos así, como una referencia implícita a Jesucristo. Y terminaba el Evangelio diciendo que una muchedumbre lo escuchaba a Jesús con gusto. Y es que es verdad que cuando el Señor nos habla,
esto nos llega al corazón, que esto responde a nuestros deseos de conocer la verdad, a nuestra ilusión por encontrar respuesta a nuestras preguntas. A Jesucristo, cuando le escuchamos, cuando le prestamos atención, le escuchamos con gusto. Es decir, el mismo hecho de estar con Él es para nosotros consuelo, descanso, nos pacifica, nos llena de vida y de alegría. Quizá muchos de los que estáis escuchando esto podéis recordar algunos momentos de vuestra vida en los que habéis escuchado a Jesús con gusto. Para algunos ha podido ser un cursillo de cristiandad, un retiro de Emaús, una tanda de ejercicios. Para otros, sin que hayan sido acontecimientos extraordinarios, ha habido momentos en vuestra vida, quizá en la confirmación, o en la primera comunión, o en la boda, o un domingo en particular en la parroquia, en que sí habéis descubierto la belleza de la enseñanza que el Señor nos presenta, la verdad de cuanto Él nos dirige. Pues si es así, dadle gracias a Dios, porque le escuchamos y la escuchamos con gusto. Y si hay alguno entre vosotros que todavía no ha experimentado este gozo interior, este gusto de escuchar a Jesús, que se lo pida. Señor, ayúdame a disfrutar de estar contigo y de aprender a tu lado. Ayúdame a gozar de este escuchar tu palabra, que a veces me resulta cansada o tediosa. Todo esto le podemos pedir hoy al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.